¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Mucho gusto. Mi nombre es Juan David Camargo Reyes, soy psicólogo especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia, egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz de la ciudad de Bogotá, Colombia, y actualmente en esta misma universidad soy estudiante de cuarto semestre de maestría en psicología clínica y el día de hoy les voy a hablar acerca de la conceptualización de caso. Para hablar acerca de la conceptualización de caso, tenemos que tener en cuenta la definición de lo que implica conceptualizar o formular. La formulación en sí es una estrategia en donde nosotros organizamos diferentes elementos competitivos para poder comprender un caso y obviamente para poder plantear nuestro plan de intervención. Como bien lo dice la definición, es una estrategia que permite organizar la información que tengamos de nuestro caso de acuerdo a tres fases, como la fase de evaluación, la fase explicativa y la fase del plan de intervención. Dentro de la formulación clínica, pues van a jugar temáticas muy importantes correspondientes a conductismo radical, como el desarrollo de las hipótesis de predisposición, adquisición y mantenimiento, así como también el desarrollo del análisis funcional de la conducta para identificar qué es lo que mantiene la conducta problema. Por otro lado, también es muy importante resaltar que se van a tener a consideración conceptos como las contingencias de reforzamiento que pueden estar manteniendo determinada conducta problema, que recordemos que son contingencias que se van a dividir en dos tipos: reforzamiento positivo con sus diferentes tipos de reforzadores y reforzamiento negativo con la evitación y el escape. No obstante, también es muy importante resaltar que pues el desarrollo de las hipótesis también es fundamental y juega un papel muy importante para detectar creencias o simplemente reglas verbales que se han mantenido con el paso del tiempo, con el paso de los años y que obviamente pues nos pueden servir para desarrollar mejor lo que es la hipótesis de mantenimiento, adquisición y predisposición. En la fase de evaluación encontraremos diferentes elementos a estudiar, como el motivo de consulta, la operacionalización, las impresiones preliminares, la evaluación y medición de la conducta problema, las técnicas de recolección de información. En la fase explicativa encontraremos los análisis funcionales, el análisis molar y las hipótesis de predisposición, adquisición y mantenimiento. Y finalmente tenemos la fase del plan de intervención. Esta es una estructura que desarrollamos como estudiantes en el Centro de Psicología Clínica, que es pues nuestra entidad para el desarrollo de las prácticas y es digamos que la estructura más objetiva que sugiere para formular nuestros casos. Vamos a comenzar con la fase de evaluación hablando un poco acerca de cada uno de estos elementos como motivo de consulta, operacionalización, impresiones preliminares, evaluación y técnicas de recolección de información. Cuando nosotros hablamos del motivo de consulta, estamos hablando de las razones por las cuales el paciente asiste a consulta. Nosotros tenemos que respetar estas razones y trabajar en función de las mismas para detectar la conducta problema que puede que se encuentre o puede que se mantenga en diferentes áreas de ajuste y asimismo pueden estar afectando estas áreas de ajuste. Este motivo de consulta es elemental ya que nos orientará en cuanto a las expectativas del paciente. Si el paciente nos dice que desea mejorar sus habilidades comunicativas en el contexto escolar, porque se le dificulta exponer, tenemos que hacerle seguimiento a ese motivo de consulta y ver las razones por las cuales se le dificulta exponer, ver las variables ambientales que cooperan para que, por ejemplo, surja en el contexto escolar una posible evitación experiencial. ¿Vale? De manera que el motivo de consulta se debe respetar y asimismo pues pueden existir diversos motivos de consulta. El primero es pues el motivo de consulta por parte del paciente, luego está el motivo de consulta por parte de los familiares, quien pues acuden a consulta por ejemplo, alguna dificultad con algún otro familiar que puede ser menor o mayor que ellos, y luego está el motivo de consulta correspondiente a una entidad que pues remite un caso a otra entidad y obviamente pues es muy importante pues destacar que estos tres motivos de consulta al igual pues debemos darle un seguimiento como psicólogos clínicos para que
pues podamos, digamos que satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y asimismo pues ayudarles de forma objetiva. Si a ti te dicen, por ejemplo, que tienen pues tenemos que mejorar determinadas habilidades comunicativas, ¿cierto? Pues no es que vayamos a atender otras cosas diferentes a este motivo de consulta porque pues no sería ético. Luego tenemos la operacionalización. La operacionalización es aquella variable que nos va a permitir desarrollar con mayor descriptividad una conducta determinada, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo con descriptividad? Me refiero al desarrollo de la conducta en términos de pues verbos activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que nosotros podemos describir detalladamente la conducta problema, ¿cierto? Y asimismo asociar la descripción de la conducta problema con los diferentes hechos, eventos o variables ambientales que la pueden facilitar. La operacionalización debe ser objetiva y obviamente sin ambigüedades o sin la utilización de términos hipotéticos que pues a la larga pues no nos interesaría, puesto que lo que nos importa es pues qué hace el paciente y qué variables ambientales afectan el comportamiento del paciente y qué variables ambientales pues están manteniendo el comportamiento del paciente. Nosotros no podemos desarrollar operacionalizaciones ambiguas porque, pues, vuelvo y repito, caeríamos en un punto de circularidad, de redundancia y asimismo, pues, no estaríamos siendo objetivos en nuestra formulación, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante en el contexto de la operacionalización. Luego tenemos las impresiones preliminares o las hipótesis, que básicamente pues van a jugar un papel fundamental de acuerdo a nuestro ejercicio como investigadores de pues el problema, ¿vale? Estas impresiones preliminares son una serie de hipótesis que desarrollamos, sea en clases funcionales de respuesta o sea en impresiones, en las primeras impresiones diagnósticas de un caso clínico, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos esas impresiones preliminares, pues podemos desarrollar con mayor objetividad las hipótesis y asimismo irlas descartando, ¿cierto? Estas impresiones preliminares pueden ser un conjunto de 5 o 6 hipótesis que con el paso del tiempo, es decir, conforme a la fase de evaluación, nosotros podemos seguir pues descartando, ¿cierto? O encontrando, digamos que una nueva o unas nuevas hipótesis que me pueden ayudar a identificar realmente qué es lo que está pasando con la conducta, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente en su primera sesión pues nos empezó a hablar que está triste, que está un poco desesperado porque no consigue empleo, que casi no come, casi no duerme, ¿cierto? Que se la pasa comiendo las uñas, por ejemplo, porque está muy ansioso, porque se siente muy desesperado. Yo como impresiones preliminares puedo dar, por ejemplo, em, que el paciente puede estar deprimido, ¿cierto? O puede tener depresión, ansiedad. Voy a decir cualquier cosa como para que ustedes me entiendan. Depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, dificultades en habilidades sociales, dificultades en solución de problemas, ¿cierto? Y con el paso del tiempo yo puedo ir descartando todas estas primeras impresiones preliminares a partir de una muy buena evaluación. ¿Vale? Y aquí es donde nosotros pues vamos a referirnos a la evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ir descartando estas hipótesis? Nosotros tenemos que revisar muy bien qué es lo que está ocurriendo en las diferentes áreas de ajuste. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo en el área de ajuste familiar? ¿Qué está ocurriendo en el área de ajuste social? ¿Qué está ocurriendo en el área de ajuste recreativa, en el área de ajuste laboral, en el área de ajuste académica, ¿cierto? Y cómo es que en estas áreas de ajuste o contextos pues está circulando la conducta problema, ya que se está manteniendo por diferentes variables en cada una de estas, en cada uno de estos contextos o áreas de ajuste. ¿De acuerdo? Seguramente nosotros podemos encontrar grandes conclusiones con respecto a que la conducta es evitativa en diferentes contextos o en diferentes áreas de ajuste y claramente concluimos
que la impresión preliminar más cercana es, por ejemplo, un trastorno de evitación experiencial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, gracias a la reunión de la información que podemos sacar a través de pues, diferentes métodos de evaluación, que pueden ser métodos de evaluación directos o indirectos, es que descartamos hipótesis que no tienen nada que ver con nuestro caso. ¿Cierto? Y nos apoyamos cada vez más o nos acercamos cada vez más a la hipótesis preliminar que sí tiene que ver con el caso y que es lo que con el tiempo intervendremos en primer lugar, ¿cierto? Basándonos en un plan de intervención muy estructurado, muy conciso, ¿cierto? Que pues lleve a ayudar al paciente, ¿vale? O a la familia, ¿cierto? Depende de nuestro caso. Es muy importante tener en cuenta la realización o el desarrollo de diferentes análisis funcionales de cada una de estas áreas de ajuste o contextos, ya que pues son ambientes entre comillas distintos, ¿cierto? Y digo entre comillas porque pueden ser semejantes en ocasiones. Por ejemplo, el contexto familiar puede llegar a ser semejante al contexto académico de acuerdo a ciertos estilos de crianza. Por ejemplo, si en el contexto familiar hay un estilo de crianza autoritario y en el contexto escolar también lo hay el mismo trato, pues ahí encontramos, digamos que ciertas similitudes, a pesar de que sean dos contextos totalmente diferentes, pero son similares en el sentido de que el niño se va a comportar igual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros debemos evaluar y debemos realizar los diferentes análisis funcionales de la conducta problema de este niño, ¿cierto? Tanto en casa como en el colegio o como en su conjunto en donde suele jugar con niños o niñas, ¿de acuerdo? O con los animales. ¿Listo? Entonces hay que tener una evaluación tan precisa para identificar qué variables ambientales se conservan en cada una de esas áreas de ajuste y asimismo ver cómo la conducta problema se mantiene en estos diferentes ambientes y pues obviamente la elaboración del análisis molar y el análisis funcional pues van a ser elementales en esta oportunidad. Nosotros vamos a tener diferentes técnicas de recolección de información. Conózcase o reconozcas estas técnicas como los métodos directos y los métodos indirectos. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, la entrevista semiestructurada, que es muy importante para desarrollar en cuanto a la captura de información en las diferentes áreas de ajuste. La entrevista con personas significativas o cercanas al paciente, lo cual pues esto nos invita a no solamente realizar una entrevista semiestructurada con con solo el paciente, sino hacer una entrevista multifuente, es decir, con personas cercanas al paciente como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y demás, los informes de otros profesionales, ¿vale? También es muy importante tenerlos en cuenta dentro de nuestra entrevista y asimismo reunir información que pues me van a aproximar más a esa impresión preliminar que pues estoy, digamos que llega, a la cual estoy llegando y obviamente pues a la elaboración de mejores análisis funcionales en diferentes áreas de ajuste o en diferentes contextos. Luego están los cuestionarios e inventarios que van a ser importantes para el desarrollo, por ejemplo, de las primeras impresiones diagnósticas. Por ejemplo, si yo creo o considero como impresión preliminar que el paciente tiene depresión y esta depresión puede ser leve o puede ser significativa, ¿cierto? Pues yo le aplico el test psicométrico para determinar qué nivel de depresión tiene o qué nivel de ansiedad tiene, por ejemplo, ¿cierto? O si tiene o no tiene estrés postraumático, por ejemplo, ¿cierto? Estos cuestionarios e inventarios deben ajustarse a la conceptualización, ya que pues su proceder y obviamente sus resultados que están basados en la literatura, pues me van a decir exactamente qué es lo que está ocurriendo a nivel transdiagnóstico, ¿no? Las formulaciones trabajan con estos temas para justamente trabajar ese diagnóstico o trabajar esa conducta problema en el plan de intervención y los cuestionarios pues nos van a dar esa perspectiva objetiva de todo esto. Los autorregistros ya corresponderían, por ejemplo, a métodos de evaluación indirectos. Es un formatico que se le da al paciente para que el paciente escriba qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en sus diferentes, digamos que aspectos en la rutina de su vida, ¿cierto?
el paciente va registrando pues los eventos que le generan determinada, digamos que sensación o eventos que ayudan a incorporar ciertos pensamientos o a desarrollar ciertos pensamientos o eventos que llevan a que pues se comporte impulsivamente, por ejemplo. Entonces todo esto en función a la honestidad del paciente, ¿cierto? En función a la franqueza del paciente, pues va, digamos que cooperando a reunir más información para el desarrollo de, pues, más temas importantes acerca de nuestra conceptualización y así, pues, la comprensión del caso. ¿Listo? Y luego tenemos la observación de las conductas clínicamente relevantes ya en el contexto natural o en el contexto controlado. Nosotros podemos observar si o para descartar, podemos pues considerar ir al colegio y observar la conducta del niño, por ejemplo, ¿cierto? Y pues determinar bajo nuestro propio punto de vista, bajo nuestra observación, qué es lo que está pasando en el colegio que pues mantiene los comportamientos problema del niño, ¿cierto? Igual en la casa, nosotros podemos hacer una observación en la casa para identificar, por ejemplo, si el orden de las variables ambientales está generando conductas de agresividad del niño en su casa con sus padres o si es el trato de los padres hacia el niño, ¿cierto? Gracias a la observación, pues nosotros tenemos grandes ventajas para comprender un problema. Pero pilas, porque para observar requeriremos de permisos por parte del colegio, por parte de la oficina en donde el paciente esté trabajando o por parte de los padres, ¿cierto? Para que nosotros pues podamos finalmente acceder y observar sin interrumpir qué es lo que está sucediendo en este contexto. La observación directa en todo este ejercicio de la formulación es de vital importancia porque también la podemos hacer en el contexto terapéutico, en el contexto controlado provocando la conducta problema, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí veremos cómo es que el paciente reacciona a determinado estímulo discriminativo y obviamente pues su reacción implicará pues reevaluar nuevamente qué es lo que mantiene ese comportamiento problema y también pues considerar el desarrollo exhaustivo del plan de intervención, ¿vale? Entonces la observación es algo muy importante a tener en cuenta. De manera que, pues esto si lo podemos resumir, tendríamos la relación entre el motivo de consulta, ¿cierto? Y obviamente, pues el desarrollo de las diferentes áreas de ajuste con respecto al motivo de consulta y así nosotros obtendremos lo que se conocerá como la clase funcional de respuesta, es decir, aquel argumento que pues explica qué es lo que mantiene la conducta en determinados contextos o áreas de ajuste y esta clase funcional de respuesta pues puede estar dada, por ejemplo, en contingencias de reforzamiento positivo o contingencias de reforzamiento negativo por evitación o por escape, ¿vale? De manera que la evaluación exhaustiva en este sentido es muy importante para llegar a esa conclusión final, a cuál sería nuestra unidad de análisis, ¿cierto? O qué aspecto a trabajar es importante, ¿cierto? Para, digamos que concluir que mantiene una conducta problema en el medio ambiente correspondiente. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros desarrollamos pues un muy buen ejercicio de evaluación y conceptualización para pues justamente ya empezar a llegar a conclusiones y a construir el respectivo plan de intervención, ¿vale? Aquí tenemos pues otro apartado muy importante dentro de la conceptualización de caso que son los resultados de la evaluación. Pero resultados en cuanto a qué? Pues los resultados en cuanto a las escalas o a las pruebas que estamos aplicando para descartar algún tipo de diagnóstico o digamos que pues para pues afirmarlo, ¿cierto? Para descartar tanto para obtener digamos que razón en determinadas hipótesis preliminares o en una determinada hipótesis preliminar, ¿cierto? Si nosotros tenemos dudas acerca de la evitación experiencial, podemos aplicar, por ejemplo, un cuestionario basado en ACT, ¿vale? Puede ser el AQ2, por ejemplo, u otro, ¿cierto? Que me puede ayudar a, pues, determinar este punto, ¿cierto? Y obviamente para los resultados de la evaluación va a ser muy importante, como bien lo dice aquí, el nivel de severidad, tanto clínico como subclínico, de una conducta pues determinada, ¿cierto? Y obviamente
apoyarnos en la literatura para pues obviamente pues mencionar estos resultados, ¿de acuerdo? Para que no nos basemos en nuestro propio juicio, sino más bien nos basemos en un juicio correspondiente al autor creador de estas escalas psicométricas, ¿de acuerdo? No obstante, estos resultados de la evaluación no deberían única y exclusivamente hablar acerca de los resultados que arrojó determinada escala o los resultados que arrojó determinada prueba psicométrica, sino pues cómo es que esta depresión, ¿cierto? Este diagnóstico que me salió en determinada escala puede asociarse o vincularse con diferentes, digamos que variables ambientales. ¿Cómo es que mi análisis de la evaluación puede apoyar este resultado de la escala que he obtenido cuando la apliqué y cuando pues la analicé? ¿De acuerdo? Entonces esto es algo muy importante, así como también pues mencionar entre los diferentes resultados de evaluación que si bien hay un diagnóstico que ya está, digamos que certificado por esta escala, que si bien este diagnóstico se asocia a diferentes variables ambientales, también se puede asociar con diferentes factores de protección o factores de riesgo, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante a considerar en estos resultados. Los factores de riesgo son aquellos factores que pues facilitan o mantienen el problema, ¿de acuerdo? Mientras que los factores de protección son aquellas ventajas que tiene el paciente para solucionar o para intervenir, ¿cierto? Esta conducta problema, y ciertamente son aquellas variables ambientales que lo mantienen, digamos que en pie, lo mantienen fuerte, lo mantienen, digamos que a salvo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, un muy buena economía, una familia comprometida con el paciente, el interés en la terapia, el hecho de que el paciente no tiene ninguna enfermedad terminal. Todos estos factores benéficos le ayudan al paciente a construir una mejor salud mental a pesar de tener, digamos que, un diagnóstico que trabajar, ¿vale? Y no solamente la salud mental, sino también la salud física. Mientras que los factores de riesgo, pues son, obviamente, vamos a decir más ejemplos. El paciente económicamente no está bien, ¿cierto? O no posee ingresos, no tiene un círculo familiar fuerte, ¿cierto? O no tiene amigos, ¿cierto? Es un paciente que vive en el contexto del consumo de sustancias psicoactivas durante X o Y tiempo, ¿cierto? Es un paciente que vive en un barrio que facilita pues el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿vale? O es un barrio en el que se facilita el contexto de la violencia, ¿cierto? Eventos de violencia, y ahí es donde nosotros pues tenemos que vigilar ciertamente si estas variables ambientales pues son o no son factores de riesgo o factores de protección. ¿Vale? Pero a nivel, digamos que personal, también hay factores de riesgo, así como también factores de protección. Ya hemos hablado de las enfermedades, tanto mentales como físicas, que pueden ser, pues obviamente, factores de protección. Y obviamente, factores de riesgo, perdón. Es que si no me escuchan, pasan muchos aviones y me distraen, lo siento. Pueden ser factores de riesgo, ¿no? Los diagnósticos mentales o los diagnósticos físicos. Pero, por ejemplo, hay factores protectores personales, ¿cierto? Como las competencias que tiene el paciente, los recursos que tenga el paciente, ¿cierto? Para, pues, obviamente, ver que el caso, pues, tiene muy buenas variables con las cuales podemos trabajar para pues impulsarlo a su mejora. Ya en la fase explicativa, nosotros vamos a pues considerar diferentes herramientas para pues explicar el por qué y el para qué de la conducta. Tenemos los análisis funcionales, el análisis molar y las diferentes hipótesis tanto de predisposición, adquisición y mantenimiento. Hay que reconocer que el análisis funcional es la columna vertebral de nuestra formulación clínica y es muy importante pues asumir que dentro de este análisis funcional pues se evidencian diferentes variables que mantienen una conducta problema, ¿vale? Em, los análisis funcionales son herramientas que nos van a ayudar a tener un panorama mucho más claro acerca de la conducta
en el sentido de pues la triple relación de contingencia o la contingencia de tres términos, la cual pues está vinculada a la teoría del condicionamiento operante desarrollada por Skinner, ¿cierto? Hay diferentes estímulos en el medio ambiente que facilitan comportamiento y por ende obtienen consecuencias, y las consecuencias mantienen, digamos que, pues este comportamiento, ¿cierto? Así como también hay estímulos que facilitan el comportamiento y que pues también lo mantienen, ¿de acuerdo? Bueno, también hay estímulos que, y bueno, la razón por la cual lo mantienen es porque son estímulos que anuncian la disponibilidad de reforzadores que mantienen esas conductas problema, o pues la disponibilidad de castigos, ya asumiendo este término no como un estímulo discriminativo, sino como un estímulo delta o un estímulo negativo que le va a señalar al paciente que si emite cierto comportamiento, pues como consecuencia va a recibir castigo o va a recibir pues extinción en el sentido de la ausencia de la consecuencia. Entonces, en los análisis funcionales, pues podemos evidenciar contingencias de reforzamiento positivo, contingencias de reforzamiento negativo por evitación y por escape. Normalmente en el contexto clínico encontramos comportamientos que son inapropiados y se refuerzan positivamente de acuerdo pues a diferentes contextos reforzantes que facilitan esos comportamientos problema, como por ejemplo el área de ajuste familiar o el área de ajuste escolar o el área de ajuste laboral. Y por otro lado, encontramos pacientes que viven evitando constantemente. Por lo tanto, dentro del análisis funcional de la conducta, pues es elemental, es trascendental, pues obviamente identificar las razones por las cuales está evitando, por qué o qué le lleva a evitar en términos de la evaluación contextual, ¿no? En términos del ambiente. Por otro lado, tenemos el análisis molar, que básicamente es un resumen explicativo de todos mis análisis funcionales. Pero en este resumen se incluyen datos correspondientes a la historia de aprendizaje. Debemos integrar la historia de aprendizaje con los elementos del análisis funcional, como por ejemplo, vamos a ver, los contextos estimulares, los antecedentes motivacionales, las reglas verbales, la distribución de las diferentes conductas en el apartado fisiológico, cognitivo y motor, que es algo muy importante en términos de la topografía de la conducta, de la descripción detallada de la conducta, las condiciones estructurales y obviamente pues las consecuencias a corto plazo y largo plazo, que pues van a ser elementales para conectar la respuesta con la consecuencia y asimismo identificar la contingencia en la cual está inmersa este comportamiento, ¿cierto? Si es una contingencia correspondiente en reforzamiento negativo por evitación o reforzamiento negativo por escape, ¿vale? Y asimismo es que nosotros podemos comprender pues todo lo asociado a el análisis molar, ¿vale? Es un análisis que me va a permitir pues concentrar toda nuestra información adquirida en toda la conceptualización y asimismo esclarecer las razones por las cuales todo esto que hemos reunido pues al final resultaría afectando el contexto presente y las variables que en ese contexto presente pues mantienen la conducta problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es algo muy importante y de vital importancia, así como lo dice la definición, que es una visión molar del comportamiento, ¿cierto? Es una visión molar permite justamente identificar cómo estos factores que hemos mencionado el día de hoy, pues afectan, no afectan, perdón, sino se pueden explicar de manera coherente, pues el comportamiento que estamos estudiando. Por otro lado, es importante el desarrollo de las hipótesis de predisposición, adquisición y mantenimiento. Y es algo muy importante, ya que pues así es como estudiamos la historia de la conducta problema desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del análisis diacrónico, así como también desde el punto de vista del análisis sincrónico. Cuando hablamos del análisis diacrónico estamos hablando de aquellos eventos correspondientes al pasado o a la historia de aprendizaje, en donde pues podemos identificar el origen de la conducta problema y cómo es que la conducta problema se empezó a mantener desde el punto del pasado hasta pues el presente, que ya correspondería al análisis sincrónico, en donde pues tendremos vinculadas la hipótesis de mantenimiento, ya que pues estudiaremos el por qué y el para qué de la conducta en el contexto presente.
Para los psicólogos clínicos es muy importante el estudio del contexto presente, ¿vale? Y obviamente porque es allí, es aquí en el ahora, en donde localizamos e identificamos pues la conducta problema, ¿cierto? Y que mantiene la conducta problema especialmente. ¿Listo? Ah, Cuando hablamos de la hipótesis de predisposición, estamos hablando de aquellos eventos o factores que vulneran al paciente, que facilitan la conducta problema o facilitan algún tipo de malestar o diagnóstico, ¿cierto? Existen eventos históricos en la vida de una persona como los factores familiares, como los estilos de crianza, los factores biológicos, como aquellas enfermedades que podemos heredar o que pues pueden surgir en algún momento de nuestra vida y ahí detonar pues el problema, ¿cierto? Detonar ese precipitante que pues es un momento específico en donde nosotros pues identificamos pues las razones por las cuales la persona adquirió determinado problema o determinado diagnóstico, por así decirlo, ¿cierto? Y la hipótesis de adquisición, pues por otro lado, va a hablarnos acerca de todos aquellos mecanismos de aprendizaje por los cuales se ha aprendido una conducta problema. Por ejemplo, mecanismos de aprendizaje como el moldeamiento, el modelamiento, el condicionamiento clásico, ¿cierto? Todos estos mecanismos, cooperan en el aprendizaje de una conducta problema o cooperan en el desarrollo de algún diagnóstico determinado, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos la hipótesis de mantenimiento que se vincula con el análisis funcional de la conducta, ya que pues es aquella hipótesis que vamos a, digamos que desarrollar a partir de los análisis funcionales y así sugerir que bajo qué contingencia está inmerso el paciente, si es con reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y así pues explicar el mantenimiento de la conducta problema. ¿Vale? La conducta se puede mantener, vuelvo y repito, por reforzamiento positivo, por reforzamiento negativo, se puede mantener por conducta gobernada por reglas, sean, por ejemplo, implying, striking o augmenting, y asimismo, pues poder pues descartar nuevamente pues más hipótesis que podemos desarrollar incluso o que pueden surgir incluso en el desarrollo de los análisis funcionales. Y finalmente, para pues despedirme, tenemos el plan de intervención. El plan de intervención debe ser aquel plan que debe basarse de acuerdo a tres puntos básicos. El objetivo de la sesión en las actividades, el indicador de logro del objetivo, pero hay uno que me hace falta que es el mantenimiento o las estrategias de mantenimiento o de recaídas, ¿cierto? De mantenimiento de la conducta deseable o una estrategia o estrategias de recaídas para que el paciente pues pueda incorporar después de la intervención, ¿de acuerdo? En cuanto a objetivos de la sesión, pues tenemos aquellos objetivos plausibles sea para el aumento o disminución de la conducta problema. Y obviamente esos objetivos deben basarse en planes de intervención que nosotros podemos leer en diferentes artículos empíricos investigativos, ¿cierto? Y que obviamente pues no queden como sueltos a nuestra imaginación, sino que deben estar basados en tanto terapias de primera, segunda o tercera generación, ¿de acuerdo? Las actividades pues son todos aquellos ejercicios que podemos desarrollar para el cumplimiento de estos objetivos. Y los indicadores de logro pues son aquellos indicadores en los cuales pues se pueden redactar como expectativas terapéuticas correspondientes a las actividades y correspondientes al objetivo de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces siempre tendremos que tener en cuenta dentro del plan de intervención pues estos elementos, basarnos en la teoría, basarnos en la investigación y obviamente pues esperar cambios de acuerdo pues al plan que estamos desarrollando a la luz de la evidencia. Nosotros no podemos resultar aquí con super planes, sí, puede que sea creativo, sí, pero ¿y dónde está la evidencia? ¿Dónde está la citación? ¿Dónde está la bibliografía con la cual pues estudiaste este plan de intervención que estás aplicando de forma creativa, ¿no? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Siempre es muy importante la creatividad dentro del plan de intervención, dentro de las estrategias de intervención, pero a la vez es muy importante ser creativo, sí, tener a la mano, pues obviamente, tener a la mano la teoría, ¿cierto? La investigación.
Igual para los protocolos de recaídas o planes de recaídas o mantenimiento de las conductas que se han trabajado en los planes de intervención. Deben estar basados teóricamente tanto como las hipótesis. Las hipótesis también deben justificarse teóricamente, ¿vale? Si tú vas a plantear o vas a argumentar que la conducta problema en cuanto a predisposición se debe a un estilo de crianza autoritario, debes asociar la definición del estilo de crianza autoritario con esta conducta problema, ¿vale? Y esta definición debe estar citada y debe estar referenciada bajo el contexto naturalmente de las normas APA. Igual, la hipótesis de adquisición, si tú identificaste como hipótesis de adquisición que la conducta problema se adquirió por condicionamiento clásico, pues tienes que abordar el condicionamiento clásico bajo pues un contexto teórico y asimismo abordar ese concepto que has leído con pues el caso, relacionarlo con el caso, ¿cierto? Y así pues justificarlo también, ¿vale? Nosotros los psicólogos clínicos trabajamos con esa precisión y obviamente pues todo tiene que estar justificado, todo tiene que estar basado en pues justamente explicaciones investigativas, ¿no? Igual para el caso de las técnicas de recolección de información. Es muy importante que si tú dices en tu formulación que el caso, toda la información del caso fue adquirida por entrevista semiestructurada y autorregistros, pues búscate definiciones acerca de lo que es la entrevista semiestructurada y los autorregistros para que pues la información quede mucho más coherente, quede mucho más objetiva, quede mucho más sistematizada y asimismo pues tengamos grandes ventajas correspondientes a la explicación de pues nuestro caso clínico, asumiendo estas ventajas como pues esa objetividad que podemos desarrollar y que incluso se puede transmitir al paciente, porque esto no se queda ahí en la historia clínica, esto debe exponerse al paciente y qué mejor que exponerlo con la investigación, con la evidencia a la mano. El paciente se va a sentir con todo un profesional de la psicología y pues ciertamente esto tiene que estar explicado de una manera muy clara, un lenguaje en cristiano, como dicen, conservando obviamente pues el hecho de pues la investigación, ¿de acuerdo? Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por esta invitación y realmente me siento muy feliz de contribuir con esta breve información a este espacio, el cual pues me han invitado y pues quiero saludar amablemente a la señorita Vero, que fue la Vero López, que fue la chica que me buscó a mí para pues desarrollar esta presentación. Vero, muchas gracias por pues seguir mi trabajo. Actualmente yo tengo un canal de YouTube llamado Juan David Camargo Reyes, en donde pues van a encontrar al detalle, desarrollo de todo de todas estas temáticas, así como también desarrollo del análisis funcional, desarrollo de diferentes conceptos en análisis de la conducta, de terapias de primera, segunda y tercera generación. Entonces, pues Vero me encontró en este canal y me invitó, así que realmente le doy las gracias de todo corazón a Verónica por pues invitarme a este espacio tan bonito con ustedes en esta, digamos que en esta parte del año. Le agradezco mucho a Verónica. Te mando un abrazo. Y a ustedes por escucharme, realmente también les mando un fuerte abrazo, mis mejores éxitos, que mi Dios me los bendiga, que estén muy, muy, muy bien. Y pues bueno, gracias por su atención. Eso ha sido todo en cuanto a un breve resumen de la conceptualización de caso que espero pues que sea de gran utilidad para ustedes. Estoy siendo lo más concreto posible para que pues se pueda comprender mucho mejor. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que mi Dios me los bendiga y que estén muy bien. Chao pues. Hasta luego. Gracias por todo.